Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Pero yo no quiero más show, ni cuentos, ni nada de esas cosas. Yo quiero libertad para Cuba. Y seguir viendo el muchacho este de Lázaro Amenáriz, como su mamá lo lloró ahí con sus ojitos abiertos todavía. Y diciéndole si tiene frío. Ya se lo quitaron. Ya le quitaron a su hijo. Ya esos ojitos así. Es difícil. Esos ojitos así no los va a volver a ver. Solamente en su mirada y en su corazón se le quedan a esa madre. Y el pueblo cubano, mi hermano, va a dejar que te siga pasando esto. Que sigan matando personas ahí porque la delincuencia suba. Y el que está de acá parte del exilio no se da cuenta que cuando sigue ayudando al tuyo, el tuyo llega el momento que se ve diferente al otro que está pasando necesidad. Y que al tuyo te lo van a matar en cualquier momento por quitarle lo que tú le mandas. Vamos a salvar a nuestro pueblo como debe de ser. Vamos a apretarle la soga en el cuello a Díaz-Canel. Y pueblo cubano en Cuba, decídete. Decídete a ponerte la soga en el cuello tú mismo. Hazte el harakiri. Y vamos a apretar a la dictadura. No te conformes más con lo que te podamos dar. Que tú mereces mucho más. ¿Entiendes eso? Tú mereces mucho más. Tú no tienes que vivir esclavo. Tú no tienes que vivir dependiente. Ni de mí ni de nadie. ¿Por qué razón tú tienes que estar a la sombra de los demás? ¿Por qué razón tú tienes que estar ahí de rodillas ante la dictadura? Los podemos aniquilarlos, nosotros podemos aniquilarlos a ellos. No sigan más con el cubano, que también hay muchos de aquí que de corazón te apoyan. Y hay otros que el entretenimiento le ha dado por ser, no sé, la figura de la televisiva. Y andan ahí manteniéndote a ti. Ya sea para sacar un cartelito o ya sea para promoverse a sí mismo a costa tuya. Y mañana te cogen y vas preso y estás embarcado. ¿Ok? Vamos a hacer algo definitivo, mis hermanos, en Cuba. Lo definitivo. Lo definitivo. Déjate de conformarte con lo poquito que te dan. Déjate de conformarte con la noticia en las redes que no te resuelve tu libertad. Acaba de entender que Facebook es una puerta abierta y las redes son una puerta abierta a mirar algo que tú no tienes, mi hermano. Y yo quiero que tú lo tengas. Tú a lo mejor ahora estás conmigo, te voy a poner un ejemplo, fíjate. Y tú dices, ay, mira, ay, qué bonito el búcaro de flores esa. Ay, mira la lámpara, ay, mira cómo se ve el cuadro. Oye, mira cómo se ve esto para acá. Fíjense lo que les voy a explicar. ¿Por qué tú tienes que mirar lo que tú puedes lograr? Las cosas materiales no lo son todo en la vida. Pero tú sigues mirando un Facebook para ver lo lindo. Si es una marcha, qué lindo. Si sale no sé quién en una cocina, ay, qué cocina más grande y más linda tiene. Si sale el otro, oh, mira, salió en una playa, mira qué lindo los yates, los de estos. Cubano en Cuba. Tú tienes derecho a todo eso. Tú lo puedes vivir también. Vamos a apretar a la dictadura. Vamos a apretarla. Vamos a cerrar. Los cubanos en el exilio que no quieren acabar de cerrar. ¿Tú sabes por qué no quieren acabar de cerrar? Porque no les conviene cerrar. Porque están viviendo de ti. Están viviendo de ti, cubano, en Cuba. Para todo el mundo. Pon en acción tu fuerza y tu dignidad. Hazlo. Hazlo para que vea que lo vamos a lograr. Pero si tú quieres seguir esclavo, si tú quieres seguir soñando, si tú crees que estas redes cuando te matan un hijo es duro, pero es a ti el que te lo mataron. Es a ti el que te lo mataron. Cuando se te murió un familiar por falta de medicamento, es a ti al que se te murió. Y cualquiera podrá sentir tu dolor desde lejos, pero tu dolor es tuyo. Porque yo misma vaya, lágrimas. Pero al final, yo me seco las lágrimas y sigo. Pero tú vas a estar llorando eternamente tu propio dolor, como yo lloro eternamente el dolor de los míos. Entonces, ¿hasta cuándo seguir así? Acaben de entenderlo. No se dejen comprar más, no se dejen engañar. Miren la verdad. Y la verdad ustedes la están viendo ya. ¿Oyeron? No se dejen coger para eso. Ni que lo sigan ilusionando. No. Con el cuentecito corre para acá, corre para allá. Hay cantidad de cubanos en la frontera ahora mismo, señores. Y no se sabe quién destino. ¿Por qué? Si el paso se puede dar allí mismo. Y a tantos cubanos que también han hablado desde aquí, que haremos, que aquello, que lo otro, yo voy a ver qué va a pasar. Pero siempre piensa algo, cubano en Cuba. ¿Qué harías si no existiera el exilio? ¿Aceptarías vivir esclavo? ¿Aceptarías vivir ahí
rodillas ante esa dictadura? ¿Aceptarías ahora que puedes mirar las redes, ver cómo se pasean por tus playas, ver cómo pueden comer manjares, ver cómo pueden usar un reloj con el que tú soñarías tenerlo, aunque fuera para venderlo y poder sobrevivir o tener un techo donde vivir? Como la familia Miranda, que lleva 120 y pico de días, la familia Miranda firmemente allí, luchando. ¿Y les importa a ellos? Para nada. Al contrario, por un reloj como el que se pone Canel, han regalado a los cubanos en Cuba sus casas. ¿Oyeron? Por un reloj como se pone Canel. Él lo puede hacer. ¿Y ustedes? Y sin embargo, miren los abusos. Y a la familia Miranda la tienen sitiada. Los niños no pueden ir a la escuela. Óigame, si todo, o sea, si el pueblo cubano fuera como la familia Miranda, sería muy diferente las cosas. Yo espero, mi pueblo, que tú te levantes verdaderamente como lo tienes que hacer y que mires la verdad. Y veré cómo sigo mejorando mis cuerdas vocales, o no sé si las perderé. Si las pierdo, escribo. Fíjense cómo les estoy hablando. Pero mientras esté aquí, te voy a hablar con la verdad y con la justicia que tú te mereces. Porque tú te mereces verdad y justicia. No te dejes engañar más, que tú eres inteligente. Y tampoco te dejes utilizar. No le pongas más en la mesa a nadie. Nada a costa de tu dolor. Y más bien, agárrate en tu dolor. Defínete ya. Para que puedas mirar en tu barrio, como te lo dije anteriormente, el que está de verdad contigo. Unir fuerzas. Buscar el apoyo necesario y prepararnos para la batalla de la libertad. Y al represor dentro del barrio, identifícalo también y eliminarlos. Tenemos que hacerlo. No esperen por la florecita blanca. No esperen por los cuentecitos que si el BRICS, que si Rusia, que si China, los tienen de experimento. Los tienen ahí de esclavos. Y así no van a lograr nada. ¿Oyeron? Nada. Marbeli Jardana, mi hermana, bendiciones. Hacer un parón total. Y el pueblo cubano, cuando se acaba de cansar y se acaba de dar cuenta en qué ha valido todo esto, es mejor que lo hagas ahora antes de que mañana empieces a tener enemigos que se pongan bravos contigo, porque ya tú no les sirves para la misma película diaria. Lucha por hacer tu nueva película. ¿Tú sabes cuál? ¿Verdad? La de una vida nueva. Para tus hijos, para ti. Para salvar tu vida y tu libertad, cubano. Eso es lo que tienes que hacer. Ustedes saben que siempre los fines de semana para mí son sagrados. El domingo, como lo dice Dios, primero a misa y luego a la playa. El verano se acaba. El día 30 de septiembre se acaba mi misión aquí, porque fueron mis 2 meses de vacaciones. Yo creo que la gente sabe que mi fuente de ingresos no es precisamente el periodismo, sino mi trabajo normal, del cual me siento muy orgullosa, del cual me siento feliz y contenta. Quiero primero que todo agradecer a Bárbara, sí. Bárbara, siempre has estado ahí. A Milagros, esa gran mujer que desde Montenegro no dudó en prestarme toda su colaboración cuando lo necesité. Las Naciones Unidas, mi función de observadora de paz termina el 15 de septiembre, pero parece que no se han cansado de esta cubana y me lo han renovado hasta el día 30, con lo cual hoy me han llamado en la mañana y me han dicho: Sasha, no aceptamos tu renuncia. Por favor, escribe menos los informes, porque son informes, ya saben, yo soy cubana y soy muy cervantina, y a la hora de escribir un informe, pues es que les pongo un montón de cosas, de apreciaciones, y eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que rellenar solamente unas planillas cada día cuando se presenta una situación, y yo lo que les estoy escribiendo es el diario de mi vida. Bueno, y el de todos los periodistas que me llaman, también todo se ha dicho. Pero bueno, a lo que yo voy, quiero decir que estoy muy contenta. No voy a hablar hoy de política, no voy a hablar del asunto que todos ustedes saben que yo tengo entre manos. Tengo buenas noticias en ese sentido, pero todas las noticias tienen que darse en el momento propicio, en el momento adecuado, con la situación adecuada.
pero nada de lo que yo hago, nada, escúchenme bien, podría tener efectividad si no funciona con ustedes. Porque yo me entero de una noticia como se enteran ustedes. Y en base a los intereses que yo pueda tener y en base a lo que yo realmente y efectivamente pueda hacer, entonces es que actúo. Como lo dijo Alain, quiero agradecerle al paparazzi cubano. Ha cumplido todo lo que me prometió, mantener la confidencialidad. En este caso, te lo agradezco, Alain. Te lo agradezco profundamente. En mí tienes una colaboradora siempre. Gracias por ayudar a estos jóvenes. Yo sé que lo haces con el corazón. Creo que a veces eres un poco más inocente que yo, que soy un poquito más mayor, aunque también te voy a decir